Deciros que esta conferencia pues me la ha montado este verano. Y este verano en vacaciones digo, bueno, pues yo creo que puedo por ahí ir predicando porque cada vez veo uno más que hay jóvenes y no tan jóvenes que se incorporan al tema de la prevención de riesgos laborales, que además piensan que esto de la ley de prevención viene a partir de la ley. Y esto no viene de la ley, esto viene de bastantes años atrás. Vamos, podríamos remontarnos mucho más. Yo me voy a remontar a la ley de 1900, la ley de accidentes de trabajo. Seguramente diré algo más, incluso algo más curioso anterior a esta fecha. Me voy a centrar entonces en estos apartados: la prevención de riesgos laborales en España, antecedentes, evolución de la seguridad, situación actual, recursos bibliográficos, prevención de riesgos laborales en la enseñanza universitaria, porque es lo que os interesa a los que estáis aquí. Uno, porque habéis terminado como técnico de prevención, y otro, porque vais a hacerlo en algún momento. Hablaré ahí del antecedente, situación actual, enseñanza de grado y de posgrado, y de la prevención de riesgos laborales como profesión regulada. Con el poco tiempo que voy a tener, me va a dar tiempo, pero decir 4 cositas, pero lo quiero decir. Y luego me voy a centrar, como decía Paco Umbral, yo vengo a hablar de lo mío. Pues voy a hablar también de la bibliografía de referencia sobre prevención de riesgos laborales. Por una sencilla razón, pues porque de alguna forma he estado calculando durante, de lo que voy a hablar de la historia de la prevención, al menos 40 años, coincide con la evolución del libro, desde que empecé precisamente con el tema del libro. Es decir, empecé cuando me hice cargo de la asignatura de seguridad e higiene, que entonces se llamaba higiene y seguridad, por aquello de que era más importante la higiene en aquella época, y muestra de ello es que el profesor tenía que ser médico, y al que yo sustituí evidentemente era médico, porque lo decía la normativa, y la asignatura incluso estaba adscrita al área de medicina preventiva y salud pública, cuando el tema hoy va por otro sitio totalmente distinto. Yo diría que la medicina incluso ya se ha quedado un poco al margen, se ha desmarcado, una parte, ¿no? Queda con su función específica, pero no abarcando todo como prácticamente es lo que ocurría antes. El decreto que regulaba las funciones del médico de empresa le dio tal cantidad de competencias que impidió que hubieran existido pues higienistas industriales, ingenieros de seguridad, porque la legislación pues le dio casi todas las competencias en materia de seguridad y higiene precisamente a los médicos de empresas que estaban creados pues a partir de los servicios médicos de empresas que se crearon. Bueno, pues voy a contar un poquito de eso y al final diré, bueno, pues cómo esto ha pasado a Hispanoamérica también y sigue teniendo su interés. Mirad, aunque me voy a centrar en lo que ocurre y la evolución que ha habido en España, pues sí voy a decir un poquito también lo que ha ocurrido en España, ha ocurrido también anteriormente en otros países. Incluso desde históricamente podemos remontarnos a épocas bastante remotas. Todo esto en cualquier libro que hable de historia de la seguridad, pues lo encontraréis desde el Código de Hammurabi de 1700 a.C., donde ahí se contemplan incluso los castigos precisamente a aquellos constructores que se le caiga la casa, por ejemplo, y que dé lugar a muerte, que hay que castigar también al que ha originado esto también con la muerte, y si además había muerto un hijo, pues también había que hacerle lo mismo con su hijo, y si era un esclavo había que sustituirlo por un esclavo. Total, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Luego aparecen muchas referencias, Hipócrates, Plinio, todo esto hacen referencia a el tema de las enfermedades en las minas, en los ambientes purgígenos, las enfermedades producidas precisamente por los minerales en las minas de plomo. Y luego ya más reciente, estamos hablando del siglo XVI, Jorge Agrícola, también médico, igual que Paracelsus, todos estos lo que hacen es centrarse en el tema de las enfermedades profesionales y ver la relación que existía entre el lugar donde estaban trabajando y las enfermedades que estaban produciendo estos trabajadores, le estaban ocurriendo a estos trabajadores. El padre de la medicina del trabajo, Ramazzini, estudió precisamente todas las enfermedades de los artesanos de la época y tratar de relacionar pues precisamente los trabajos con las enfermedades que contraían para mejorar sus condiciones de trabajo.
cuando de verdad empieza todo esto es en la revolución industrial, en revolución industrial, empiezan a pasar de ser el trabajo artesano al trabajo mecánico. Se inventa la máquina de vapor, evidentemente esos inventos que se estaban produciendo no podían ser malos, tenían que ser buenos, buenísimos, época de euforia, y entonces si ocurría un accidente, estos accidentes eran exclusivamente imputables precisamente al que se accidentaba. La máquina era buena y la máquina, por lo tanto, no podía producir un accidente. Es alguien que había metido la manita, o había metido el pie, o había hecho lo que no tenía que hacer, y lo que originaba precisamente esto. A partir de ahí, de esa época de la revolución industrial, sí me gusta citar, y lo tenéis en el libro, y además desde hace mucho tiempo se lo he leído siempre a los alumnos. Era una época donde se utilizaba mucho el trabajo de los niños. Niños con 10, 12 años, pues trabajaban con bastante frecuencia. Ahora os haré alguna referencia a alguna legislación sobre la prohibición del trabajo de los niños. Y en época de la revolución industrial, pues se cuenta un cronista. Se escucha bien, ¿no? Yo voy un poco rápido, ¿eh? Muy bien. Un psicólogo, periodista, que además era hijo de un fabricante de tejidos de Manchester, por eso conocía realmente lo que estaba ocurriendo allí. Y al describir la situación decía que la ciudad parecía que había tantos lisiados que parecía un ejército que regresaba de la guerra. Esa era la situación de Manchester en la revolución industrial. Sin embargo, Heinrich, uno de los padres de la escuela americana, de las que luego vamos a hablar de seguridad, pues esta misma situación la describía de la misma forma. La población de Manchester creció hasta 200.000 habitantes, sin que la ciudad tuviese parques ni terrenos de esparcimiento. No existían sistemas de distribución de agua y los trabajadores se veían obligados, después de su jornada de trabajo, a cubrir grandes distancias sin conseguir agua. No había escuela. El cretinismo y las deformaciones corporales eran corrientes. El índice de mortalidad se multiplicó. Sí, lo mismo, cuando el otro decía que había tantos lisiados que parecía un ejército que venía de la guerra, este lo describe de otra forma. Y ya ve que realmente no es solamente el lugar de trabajo, sino que hay un entorno social que también hay que tener en cuenta, sin pasarse. Yo diría que sin pasarse. El otro día me llegó y quise anotarlo, lo anoté en algún sitio, ya no sé dónde lo anoté, que ya no se habla de seguridad, higiene, seguridad y salud, ahora se habla algo así como bienestar y satisfacción en el trabajo. Yo creo que nos estamos pasando. Yo creo que los que dicen eso, me parece muy bien, pero está claro que desconocen la infinidad de tipos de trabajos que existen. Y está claro que el que dice eso no trabaja en un lugar donde que sea penoso, fatigoso, sino que permite decir eso. Yo creo que nos estamos un poquito pasando. Y, bueno, pues luego vendría la creación de la OIT, y ya a partir de aquí, por los convenios y las recomendaciones de la OIT, a la que nosotros lógicamente le debemos, aunque le podíamos haber debido más si hubiéramos aceptado algunos convenios que en su momento no lo hicimos ni lo hemos hecho, como el 161, y luego vendría la escuela americana de los años 20, los años 30, la escuela americana de seguridad, donde son los padres de la escuela americana, Henry, Simon, Berg, Grimaldi. Todo esto ya tenían otro concepto de la seguridad. Había que analizar los riesgos, había que ver qué soluciones adoptar y claro, lo veían desde un punto de vista técnico. Y se tuvo frente pues las teorías de Marvel que precisamente decían lo contrario, que de alguna forma el factor técnico no era importante, lo importante era el factor humano, que si ocurrían cosas se debían al hombre y que el hombre de alguna forma estaba predispuesto. Eso de la predisposición realmente, por esa regla de tres, pues entonces no hacemos nada. Si todo el mundo está predispuesto a que le va a ocurrir algo, que se va a accidentar un pie, un brazo, no sé qué, no sé cuánto, que se va a matar, pues entonces no hacemos nada. Realmente está la teoría donde sí se dice de que efectivamente no es que existía una predisposición, lo que sí es cierto, y eso sí da,
y con frecuencia lo hemos visto cuando vemos a alguien que se ha partido un brazo y a lo mejor al cabo de algún tiempo vemos que viene con un pie escayolado. Hombre, otra vez. Sí, pues otra vez. Es decir, que hay determinados accidentes o hay determinadas personas sobre las que recaen, y eso es cierto, sobre las que recaen más accidentes que sobre otras. Otra vez te ha tocado a ti, joder, pues me ha tocado a mí. ¿Qué vamos a hacerle? Pero no le ha tocado la misma cosa, le ha tocado otra. Siempre dirá, no, pero es que la otra vez fue una cosa. Pero es que ahora ha sido así, no sé qué, pero es que eso no es predisposición. Eso es otra cosa, eso es que se repite sobre determinadas personas, pues uno ha hecho una circunstancia, pero eso no es predisposición. Bueno, para situar un poco la situación en la época de la escuela americana, pues ahí tenéis os voy a poner una serie de fotos que la conoce todo el mundo, más o menos, de la construcción de los rascacielos de los Estados Unidos en los años 20, los años 30. Imagino, no sé si es así. No sé cómo se quita esto de aquí. No lo quiten. A rechazar. A rechazar. Bueno, pues esta no es tan famosa, pero bueno, esta es una foto del que está sacando la fotografía, que alguien piensa se le atribuye, como hemos visto antes, a Ebert, Carlos Ebert, y que alguien dice que incluso eso no es cierto. Incluso hay quien dice también que estas fotografías fueron fotografías, aunque dice que eran fotografías del momento y que no estaban preparadas, pero hay quien dice que debajo no habían tantos edificios, tantos espacios, y que incluso lo que trataban era de promocionar este sector, digamos, inmobiliario en aquella época de la venta de los rascacielos. Bueno, pues ahí tenéis esta famosa fotografía, que además dicen que es una de las fotografías más vendidas del mundo. Yo no sé dónde se paga, pero eso es cierto. La habéis visto en N1000 sitios, o esta otra, ahí parece que están. Hay que tener en cuenta que, claro, había que subir hasta allá arriba, la planta 60 o 70, y comprenderán ustedes que no sería fácil de volver para la hora de la comida, sino que normalmente pues ahí tendrían que comer, lógicamente, donde estaban y ya está. Y si luego había que echar un poquito la siesta, o la famosa foto también, donde están durmiendo la siesta después de haber hecho la comida. Ahí tienen otra, aquí le he juntado ya dos porque digo para no poner más, hay montones de fotos en Google. Bien, pues ya nos centramos en la prevención de riesgo laboral en España. Aquí haría lo mismo, empezamos por las ordenanzas reales de Castilla. Ahí dentro de eso se incluiría también las leyes de los reinos de India, de 1500 a 1600, y aquí es curioso estas leyes porque hoy tendrían totalmente vigencia. Ahí se hablaba de proteger al indio, proteger que no permitirle que hicieran trabajo que requirieran un esfuerzo superior a lo que permitieran su compleción, etcétera, etcétera. Y había que curar al indio hasta su total restablecimiento. Según el sociólogo Armando de Miguel, he sacado por ahí unas manifestaciones que decía que las leyes de India fueron y siguen siendo un prodigio de modernidad y sentido común. Fueron verdaderamente avanzadas en su época. Y evidentemente que lo fueron. Limitaba el trabajo en la duración, el trabajo en la mina, en la coca, en la minería, en las fortificaciones, etcétera, etcétera. Claro, hay quien dice, habría que ver si de verdad esto se cumplía. Bueno, sobre el papel, por lo visto, estaba perfecto. Hay quien duda de que de verdad esto pues se cumpliera. Pero la reina Isabel II, Isabel la Católica, sí tenía la intención y el interés, porque de verdad las tierras que conquistábamos, que se llamaba conquistar en América, pues que de verdad se tuviera en cuenta y las atenciones del indio y de las personas que estaban allí en los terrenos que se conquistaban. Luego vendría
la ley de accidente de trabajo, a la que me voy a centrar, la ley datos, la creación, bueno, y su correspondiente reglamento de la ley de accidente de trabajo. Luego, para que esto se cumpliera, pues efectivamente había que crear una inspección de trabajo, y yo no sé si lo debo de decir, o lo puedo decir, o no lo debo de decir. Que te acuerdes. Que me acuerde. Bueno, se crea la ley, la inspección de trabajo, en donde tengo muchísimos amigos, pero la verdad es que desde casi de la ley de datos, de Eduardo Datos, y luego lo hemos visto en la ley de prevención de riesgos laborales, yo he visto en congresos como muchos inspectores decían que realmente ellos no estaban preparados para aplicar esto. Porque realmente la mayoría de las soluciones que hay que adoptar son soluciones técnicas. La mejor solución posible. Bueno, el que tiene una magnífica formación jurídica, pues bueno, adoptar la mejor solución posible, la verdad, a veces no es fácil. Hemos ido parcheando durante muchos años, durante muchísimos años, de tal forma que para cubrir esta parcela de la inspección que necesitan esta ayuda técnica, pues se han ido adoptando soluciones. Los primeros que lo adoptaron fueron la comunidad catalana, que fue incorporando, adscribiendo técnicos de los antiguos gabinetes de seguridad y higiene del trabajo para que se fueran incorporando y auxiliando precisamente a la inspección de trabajo. Luego se han creado los técnicos habilitados, que de alguna forma es algo parecido también, en otras comunidades, como por ejemplo aquí en Andalucía, para que se adscribieran a la inspección de trabajo y para auxiliar en este aspecto menos conocido o desconocido, porque claro, su formación no es de técnico, para poderle ayudar en su función inspectora. Y ahora por fin ya se ha solucionado, esperemos que se solucione con la creación de un cuerpo especial de subinspectores que se llaman seguridad y salud en el trabajo, me parece. No sé si es seguridad, prevención, seguridad. Bueno, sí, unos subinspectores para que se adscriban como cuerpo a la inspección de trabajo con funciones ya centradas en el aspecto técnico. Yo creo que la convocatoria está ahora en el boletín. Luego vendría el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo del año 40. Luego todo esto se adapta en los años 50 y tanto, en el 56, se adapta la ley y se adapta el reglamento. Vendría luego la ordenanza del año 71, junto con la ordenanza es cuando se crea también el Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que en el año 76 se transforma en Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo, y después de transformarse en Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, que el año pasado cambió del nombre por un nombre horroroso de Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, y 3 o 4 o 5 meses después se vuelve a cambiar por Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ahora es un nombre perfecto. Pero se podían haber ahorrado lo anterior, y a mí me hubieran ahorrado que cuando estaban los 5 libros a punto de salir, pues tuve que cambiarle todo el nombre. Y hay unos párrafos donde digo que me parece un disparate, no me resistí a decirlo, por lo menos lo que siento, le cambié el nombre a todo, y cuando ya sale, coño, otra vez le cambié el nombre. Ahora, pero en fin, eso es lo que hay. El nombre de ahora es el correcto: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es como se llama en todas partes. Bueno, dentro de estas ordenanzas, pues se cita el edicto de Carlos III, donde había muchos accidentes en Madrid en las obras que se estaban celebrando, tanto públicas como privadas, y sobre todo se trataba de adoptar medidas en andamios y tal y cual, porque el que se caía, pues evidentemente la situación en la que quedaban los hijos, la familia y tal, aquello era verdaderamente lamentable. Bueno, pues esta transparencia, que en un curso que tú me invitaste, Carlos, hace un montón de tiempo, pero entonces era con transparencia, lo puse porque Juan Carlos, en tu libro de formación en...
Formación de nivel superior tenemos de formación de nivel superior, aparece esa portada. Y recuerdo que cuando yo iba a hablar, digo, oh, Juan Carlos, quédate aquí, que voy a hablar un poco de la portada de la portada de tu libro. Bueno, pues parece que Goya se inspiró en este edicto de Carlos III para el famoso cuadro entre los prevencionistas, porque el que no es prevencionista ni le importa ni lo conoce, sobre el cuadro del albañil herido, que es lo que aparece allí a la izquierda. Este chiste lo cogí de Mingote, pues sería en el 99, porque había muchas obras en Madrid con muchos accidentes, y entonces a Mingote se le ocurrió este chiste, que pensando, Goya cuando estaba pintándolo, que estaría pensando dentro de 100 años nadie se acordaba de que pasaban estas obras en Madrid, coincidiendo de que en Madrid en el 99 se organizó una campaña centrada exclusivamente en la obra de construcción porque había mucho accidente. Evidentemente pasó más de 100 años y las cosas siguen ocurriendo también. Evidentemente bastante menos porque los procesos de fabricación pues han variado. Ahí tenéis los famosos cuadros. El de la derecha es el bueno, el del albañil herido, y el de la izquierda es un boceto que hizo primero Goya y que luego no gustó porque se llama El albañil borracho. Y lo que se trata también está en el Museo del Prado, muy pequeñito, junto al otro, y ahí lo que se ve es que alguien que evidentemente ha bebido más de la cuenta se ha caído y los demás se están mofando, se están riendo de él. Pues no pareció muy oportuno y cambió el sentido de las caras de los del cuadro y tratar de denunciar la situación de la época. Bueno, pues antes de hablar de la ley Dato, pues hay una ley curiosa que es la ley Benó. Esta es la ley de 1873, como veis he recuperado en la Gaceta de Madrid del año 83, mi trabajito me ha costado buscarlo. No está de todo, pero está claro que de las cosas importantes sí existe, entrando en el BOE, ¿no? Bueno, pues en esta ley sobre condiciones de trabajo en las fábricas, talleres y minas, pues ahí se prohibía pues, el trabajo a los niños menores de 10 años, que no excedieran de 5 horas al día el trabajo, estamos hablando de niños de 10 o 12 años, que no trabajaran de noche los jóvenes menores de 15 años, ni las jóvenes, no decía jóvenes, sino las jóvenes menores de 17. Luego también, y como cosa curiosa, decía que en el artículo 4 del quinto, que los establecimientos que se hallen situados a más de 4 kilómetros tenían que tener una formación, tenían que recibir en la escuela. Es decir, lo que luego muchos años después vendrían las escuelas de aprendizaje que había en algunas grandes empresas, la escuela de aprendices de Elcano, la escuela de aprendices de construcción aeronáutica, la escuela de aprendices de la fábrica de artillería, es decir, donde ahí se formaban los alumnos y luego normalmente seguían trabajando. Y además tenían que recibir, me parece que era del orden de 3 horas mínimas de formación diaria. Pensar que estamos hablando, y aparece por primera vez la obligación de introducir el botiquín y contratos de asistencia con un médico cirujano por si ocurría algo. Estamos hablando del año 1873. Y las cosas que cita esta ley son de hoy. Ahí tenéis la ley Benó, ahí tenéis algunas fotos que he repescado por ahí de niños en fábricas y talleres, que es donde se prohibían los menores de 10 años, y la jornada laboral limitada precisamente a 5 horas. Ahí tenéis, parece que es una niña, con la ley Benó también. Se introduce además la obligatoriedad de la educación de los menores en las escuelas de fábrica y que recibieran 3 horas de formación mínima. Y otro aspecto importante también, que se crean los jurados mixtos industriales y obreros, con funciones inspectoras o de detectar las situaciones de riesgo. Esto sería casi el inicio de lo que luego serían los comités de empresa. Y habla de jurados mixtos, estamos hablando del año 1873. Ahí tenéis otro ejemplo de otros niñitos, ahí los pobres. Hablaba también,
y esto también es actual, se introduce la exigencia del cumplimiento de unas medidas mínimas de sanidad y seguridad para la apertura de fábricas, talleres y minas, y la exigencia de botiquines y cirujanos en las grandes empresas. Estamos hablando de exigencias para abrir una actividad. Lo que pasa es que estamos hablando de la actividad de entonces. Estamos hablando de un taller, estamos hablando de una mina o estamos hablando de fábrica. Ahí tenéis un resumen de los antecedentes de la prevención. La ley Datos de 1900, el reglamento de la ley de accidentes de trabajo. Aquí aparece también un catálogo de mecanismos preventivos de los accidentes de trabajo. Y se establece también que existe una comisión que debe de evaluar o homologar precisamente la efectividad de estos medios. Recuerdo que cuando trabajaba en el instituto allá por los años 73, porque como decía antes Juan Carlos, yo entré en el año 73, el plan se crea en el año 71 y había que hacer, lo primero que había que hacer es ver qué es lo que íbamos a hacer. Y lo primero que había que hacer es hacer unos edificios. Y los edificios, por ejemplo, en Sevilla se terminaron en el 73. Entonces, cuando entramos, los técnicos, pero antes de entrar en el edificio que se estaba haciendo, estábamos ubicados en diferentes pisos, y allí estábamos planificando realmente lo que se estaba haciendo. Pues claro, no solamente meterse en un edificio de una vivienda, sino que había que dotarlo de herramientas, de máquinas, de equipos, de instalaciones, etcétera, etcétera. Y recuerdo que nos encontramos con algún equipo que ponía homologado y no sabíamos realmente aquello que era, de dónde venía, quién homologaba. Claro, los medios que teníamos en aquella época no son los de hoy. Empieza uno a bichear y seguramente que encuentra algo. Realmente no llegamos a enterarnos en cómo funcionaba esta comisión. Creo que en algún sitio dice que estará constituido por, me parece que son 3 ingenieros. Estos 3 ingenieros además ejercerán sus funciones de forma altruista, no cobran nada, etcétera, etcétera. Bueno, pero en fin, eso por lo visto debió de funcionar. Luego se crea la Inspección de Trabajo en 1906. Se crea el Instituto Nacional de Previsión y aquí se contempla por primera vez ya también el tema del control de los accidentes de trabajo, rellenando el parte de accidentes. La creación eso en el Instituto Nacional de Previsión, lo he dicho, que es ahí donde se crea lo del parte de accidentes. El Reglamento de Seguridad e Higiene del año 40, su norma de desarrollo. Se crea el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo en 1940, pero no se puso en marcha. Se crea, pero no se dijo en qué consistía, ni cuáles eran sus funciones, ni qué es lo que tenían que hacer, ni cuándo se tenían que reunir. Eso no se dijo hasta el año 1971. Es decir, que se crea, pero como no se hubiera creado, porque nadie decía cómo tenía que funcionar. No se reguló hasta el año 71, cuando aparece la ordenanza. Luego se crea el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo en el año 44, y precisamente en alusión a esto, amigo Juan Carlos, conservo unos pasadores que ni los más antiguos lo conocen, que es precisamente el anagrama del Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, que no es curioso, no es al azar, sino que es precisamente que en aquella época lo importante era la medicina, la higiene y la seguridad. Luego se le fue dando la vuelta y ahora es seguridad e higiene, y la medicina está descargado porque la medicina funciona por otra parte. Luego aparece el texto refundido de la ley y el reglamento del año 56, aparece la ley de base de la Seguridad Social en el 63 y la Ley de la Seguridad Social. Aquí se define lo que es enfermedad profesional. Ahora os contaré algo curioso en relación a este tema. Aquí se podía haber creado, además de los servicios médicos de empresa, otros servicios, pero no se crearon. Se crearon solamente el servicio médico y bueno, pues hemos estado hasta la Ley de Prevención. Luego aparece la ordenanza en el 71 y el Plan Nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tiempo? Pues hemos pasado de tener un carácter exclusivamente técnico
y a mí se me criticó cuando saqué la primera edición del libro. Me hicieron una crítica que aprovecho para deciros. Hay una revista donde podéis ver información bibliográfica, que es el ERGA bibliográfico, que se edita ahora nada más que en formato electrónico, pero antes se editaba en formato papel y en tamaño A4, y me hicieron una crítica a la primera edición del libro, donde decían que nuestro amigo Jaime Llacuna decía que el libro estaba muy bien, pero que el libro era un libro hecho por técnicos y para técnicos. Claro, su formación no es formación de técnico y él lo veía así, pero es que hay que situarlo precisamente en la época. Evidentemente el libro se ha ido adaptando y cuando ha habido que incorporar otras cuestiones, como son cuestiones de riesgos psicosociales, ha habido que incluir cuestiones ergonómicas, ha habido que incluir temas de comunicación, negociación, etcétera, etcétera, pues todo eso lógicamente ha ido, pero es que es como ha ido evolucionando precisamente el concepto. El carácter de multidisciplinar, aspectos jurídicos, organizativos, gestión de la prevención. Bueno, luego me ha hecho bastantes críticas y ya dice que está fabuloso. Y soy muy buen amigo de Jaime, como tú además lo sabes. La situación actual hemos llegado pues porque España había suscrito un convenio 155 a la OIT y por lo tanto tenía un compromiso que cumplir. España se incorpora a Europa y por lo tanto en el año, creo que la adhesión a Europa quizás fuera en el año 86. Coincide este año también con la aprobación del Acta Única Europea. Ahí se produce un cambio importante que es que hasta aquí, para aprobar cualquier directiva, que es lo que va a servir para elaborar la legislación de cada país, pues había que contar con la unanimidad de todos los miembros. Imaginaros cómo está el cotarro como para aprobar ahora algo por unanimidad. Comprenderán que hoy sería imposible, pues antes era casi imposible. ¿Y qué es lo que se aprobaba? Pues se aprobaban cuestiones que afectaban a la seguridad de muchos países. Por ejemplo, lo que se refería a energía atómica, a cuestiones nucleares, porque claro, una central nuclear en un país, ¿quién dice que no puede afectar al país vecino? Pues en cuestiones como esas sí había directivas. O en cuestiones nimias, como es, por ejemplo, o de poca importancia, como es, por ejemplo, la directiva de señalización. Bueno, tampoco nos vamos a pelear. Si tenemos que sacar algo, pues mira, eso tampoco nos supone gran cosa, ni ningún coste importante para las empresas que no lo puedan afrontar, ¿no? El tema de la señalización. Cuando se cambia el sistema y ya hay un sistema de mayoría y que se aprueban las directivas por mayoría, pues entonces, por mayoría cualificada, pues entonces resulta que ya empiezan a salir directivas como churros. Y tanto es así que hubo un momento donde Europa se tuvo que plantear, oye, no sacar más cosas, porque que a la gente no da tiempo de asimilarlo. Pondré alguna transparencia para que vean ustedes el cacao que se formó y cómo precisamente Europa tuvo que decir, oye, vamos a parar, porque la gente se van a cabrear. Y como se cabreen, aquí resulta que no vamos a ningún sitio. Bueno, pues concretamente, como íbamos a entrar en Europa, aparece el artículo 100A y el artículo 118A. El 100A dice que como se suprimían la frontera, pues que sí, que aquí puede entrar lo que sea, fabricado en el país que sea, pero con una condición, que todo el producto que entre tiene que ser seguro. Y ya está, eso es lo que dice el artículo 100A. Y el 118A, pues que todas las personas se pueden ir de un país a otro libremente y trabajar en un país o trabajar en otro dentro de la Unión Europea, sí, pero en todos los países tienen que encontrar al menos unas condiciones mínimas de seguridad y salud, porque si no rompemos la baraja. Está claro que habrá unos sitios donde las medidas de seguridad, en contra de lo que se diga, cuestan dinero, evidentemente. Pues había que garantizar unos mínimos para que todos los países, porque hay que tener en cuenta que Europa es parte de un mercado común europeo, que es un mercado, al fin de cuentas, aunque ahora vamos a un estado político. Pero antes era un mercado con exclusivamente cuestiones comerciales, lo que entonces había que contemplar eso. Aparece de aquí la directiva marco, de donde emana la ley de prevención de riesgos laborales, en que dicho sea de paso, se aprobó, porque también hay que decirlo, coincidiendo cuando le tocó por presidencia rotativa al
presidente, don Felipe González, presidente de la Comunidad Económica Europea, y de la Comunidad de la Unión Europea, o de la Comunidad Económica Europea, pues cuando él era presidente, pues le tocó toda esta directiva y precisamente yo creo que fuimos el último país o de los últimos que nos quedamos sin transponer la ley, porque la ley de prevención de riesgos laborales empezó a gestar en el año 88. En el año 91 ya estaba hecha en contra de la COE, que se opuso con bastante frecuencia, porque eso de los comités de seguridad e higiene, los delegados de prevención, quiera que no, eso cuesta trabajo asumirlo por parte del empresario. Ahora vemos que realmente, pues yo creo que ha sido un beneficio para todos, para el empresario también. Pero yo recuerdo como en las primeras jornadas, cuando se hablaba de estos temas, pues los empresarios, todo esto, pues que eran cientos de personas liberados de horas, que costaba dinero y además encima precisamente de todos estos temas. Yo recuerdo que cuando se aprobó en la ley de prevención a finales del 95, pues me invitó la Confederación de Empresarios a dar una conferencia en la SEA, creo que te lo he comentado alguna vez, y para hablar de la ley de prevención de riesgos laborales. Y algún empresario pues me dijo, bueno, ¿y cómo nosotros vamos a ser los culpables de lo que ocurre o los responsables y tal y cual? Digo, pues porque lo dice la ley. Y mientras ha estado discutiendo, ¿dónde estabais? ¿Qué estabais pensando? ¿O es que pensabais que esto era igual que la ordenanza? ¿Que esto no se iba a cumplir o que se iba a cumplir a media? ¿O que en caso de infracción lo que se solucionaba con una multa de una cuantía muy, muy pequeña? Bueno, pues la verdad es que yo creo que no estuvieron o tuvieron más presión, ejercieron más presión. En aquella época era muy importante, la UGT era fuerte y la ley se hizo, que estuvo a punto de aprobarse en el año 91. 93. 93, sí, 93. Y que además en aquella época, pues el ministro del ramo, se dice del ramo, era precisamente Pepe Guirián. Y pasó al Congreso, en el Senado hicieron alguna modificación y tenía que volver al Congreso. Ya era cuestión de días, pero nos sorprendió a todos don Felipe González, pues disolviendo las Cortes y convocando elecciones. Con lo cual quiere decir que borrón y cuenta nueva, nuevas Cortes y empezar de nuevo y tal. Y entonces la ley ya se le cambió el nombre, porque entonces se llamaba Ley de Salud Laboral, hasta entonces. Tanto es así que durante mucho tiempo el siguiente ministro del ramo, que fue Javier Arena, con bastante frecuencia decía, sí, porque la ley de seguridad y salud del trabajo, sí, porque la ley de seguridad, claro, es que nos habíamos llevado un montón de años hablando de la ley de salud en el trabajo. Entonces, cambiar en el último momento a prevención de riesgos laborales, pues no fue fácil. Y luego, durante esta época, pues decir que la bibliografía que había, pues que os voy a contar, si no había nada, el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad de Trabajo, creado en el 44, pues tenía bibliografía, había un boletín bibliográfico donde recogían publicaciones y artículos de diferentes países, normalmente americanos e ingleses. Luego se crea el plan y entonces empiezan las primeras publicaciones de Plan ISE y ahí empezamos a estudiar todo con unos libritos que se llamaban Sistema Modular de Enseñanza, unos libritos muy pequeñitos, y luego aparecen las publicaciones del Servicio Social de Higiene y Seguridad de Trabajo, Instituto, luego el Instituto de Seguridad, Salud y Bienestar y eso es lo que había. Ahí hay una referencia a través de la legislación, voy a pasar, pero ahí he incluido una curiosa, la ley de la silla. La ley de la silla no tiene ninguna importancia, pero bueno, es que yo creo que fue la primera ley donde se empieza a considerar la protección de la mujer trabajadora en la empresa. Y se consideró, bueno, pues que la mujer, pues si estaba cansada, pues tenía derecho a sentarse. Y aparece esta ley, la ley de la silla. Bueno, antes, ahora os lo comentaré. Entonces, de la ley de 1900 no he dicho nada,
pero esta, la ley de accidentes de trabajo, ahí aparece recogido, estamos hablando de 1900, y aparece recogido la definición de accidente de trabajo, que es la misma que tenemos hasta ahora. Entiéndese por accidente toda lesión corporal que el operario sufre con ocasión y por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, y que el patrono es el responsable de los accidentes ocurridos. Esto estamos hablando del año 1900 y es lo mismo que tenemos todavía. Cuando yo esto le hablaba a mis alumnos, siempre les decía que esta definición era una aberración. Porque claro, decir que el accidente, yo no lo entiendo, que el accidente es toda lesión, eso no me encaja. Sería el accidente es aquel hecho fortuito, inesperado, brusco, que rompe la continuidad del trabajo, como decimos, que puede originar o que origina lesión, pero no identifica lo que es un accidente con una lesión. Bueno, pero leyendo y documentándome este verano precisamente para esto, pues resulta de que hubo una intencionalidad en identificar accidente con lesión. Esta ley estuvo inspirada en una ley 2 años anteriores, que era la ley de accidente de trabajo, la ley francesa. Y allí define mejor lo que es el accidente de trabajo, porque distingue lo que es el accidente de lo que es la enfermedad. Incluso durante la discusión de esta ley, se manejó la definición de accidente como un hecho fortuito que producía lesión, etcétera, etcétera. Es decir, lo que entenderíamos por accidente, o más cerca del accidente. Sin embargo, está claro que a lo largo de las discusiones habría que conocer las actas de las discusiones de la ley, porque se pensó en que la enfermedad entrase también dentro de la definición de accidente de trabajo. Mientras que en Francia se entendió que la enfermedad debería quedar fuera de la definición, España lo entendió de otra manera, como la muestra la definición: lesión corporal que el operario sufre con ocasión o consecuencia de la acción súbita y violenta de una fuerza exterior, por la que luego se cambió de con ocasión o por consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena. Pero lo que se barajó era lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia de toda acción súbita o violenta. Luego hubo una intencionalidad, aunque luego se discutió, no, esto no es lo que queríamos, no, el legislador quiso precisamente hacer esto y decir esto. Y además tan claro está que precisamente en el artículo 3º dice: la industria o trabajo que dan lugar a responsabilidad del patrono serán, y dice, los establecimientos donde se producen o se emplean industrialmente materias explosivas o inflamables, insalubles o tóxicas. Claro, donde se dan estas circunstancias, ahí no se producen accidentes, ahí lo que se producen es enfermedades. Es decir, que el legislador estaba pensando que en esa definición quería meter intencionadamente precisamente el tema de la enfermedad. Es una cosa que me llamó la atención y la verdad que me resultó curioso. Cuando yo había dicho tanto que la definición era un desastre de definición, pues no, tenía una intención. También es cierto que durante la discusión de esta ley de accidentes de trabajo he encontrado por ahí las manifestaciones que hizo el conde Romanone, que dice un comentarista que se equivocó cuando en el seno del debate sobre la ley de accidentes de trabajo 1900 vaticinó su inutilidad, al exclamar que esta ley solo servirá para satisfacer el deseo bien justo que hace tiempo persigue el señor Dato de que antes de dejar el ministerio haya una ley que lleve su nombre. Y yo, como quiero mucho al señor Dato, decía Romanone, desearía que esta ley, que ha de llevar su nombre, fuera una ley formal, porque si no, nadie lo conocerá por el nombre de ley Dato, puesto que no se practicará. Es decir, se equivocó realmente y funcionó. Teníamos el precedente de la ley de no, esta de los niños, que prácticamente no se cumplía, y se pensó que precisamente aquí ocurriría también lo mismo. Ahí tenéis otros artículos. Se constituirá una junta técnica encargada
del estudio de los mecanismos inventados hasta hoy para prevenir los accidentes de trabajo, que la Junta elaborará un catálogo de mecanismos que tenga evitar los accidentes, que el Gobierno establecerá en los reglamentos, disposiciones, y por esto aparece el reglamento de accidentes de trabajo, que la Junta tomará un gabinete de experiencia que conservará los modelos. Aquí en el Instituto también se habilitó un magnífico local que iba a ser el museo, donde iba a haber pues cosas que habían fallado, accidentes que se habían evitado, etcétera, etcétera, pero al final todo aquello quedó en bien poco. El reglamento de aplicación de accidentes de trabajo, voy a pasar también. Bueno, pues mirad qué párrafo para interpretar por un jurista. Por ejemplo, los patronos tienen el deber de emplear en la fábrica de todas las medidas posibles para la seguridad de sus operarios. Eso de todas las medidas posibles, ¿cómo se mide? Son obligatorias las medidas de seguridad que se empleen habitualmente en talleres y en obras, tales como las barandillas, las redes, hasta ahí vale. Las vallas, los pozos, zanjas de talleres, los avisos, señales, tal. Y en general, todas las de uso y práctica. Son también obligatorias las medidas de precaución que racionalmente y en armonía con las actualmente usadas correspondan a nuevos trabajos o procedimientos, aplicando al efecto las prevenciones posibles con arreglo al adelanto de la ciencia y de la tecnología. Pues estas cosas le dice la ley de prevención. Ahí lo matiza, ¿no? Ahí matiza el artículo anterior. Sí, y cómo eso se interpreta desde un punto de vista exclusivamente de jurista. Bueno, realmente es que es difícil. Es que yo cuando empecé a ver todo esto en la ley de prevención digo, uy, pero si es que viene de la ley de 1900, es que lo que ha hecho es copiar la ley de 1900 en estos aspectos, y eso que nos parece un poco extraño, pues ya venía en esta legislación anterior. Esta es la famosa ley de la silla, a título curioso, en donde en los almacenes, tiendas y oficinas, pues se dice que todas las mujeres tenían que tener una silla para poder sentarse. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que tenía que ocurrir. Esto fue del año 1912 y en el año, duró ¿cuánto? En 1918 ya los hombres dijeron que ellos también querían sentarse. Entonces se modificó la ley diciendo que los hombres también, si tienen necesidad de sentarse, también se puedan sentar. Esto sirvió de cachondeo, porque realmente apareció pues, en muchas revistas. Ahí he cogido una revista satírica, que además dice que es el periódico de menos circulación de España, y se publicó un artículo que decía reformas sociales, toma usted asiento. Claro, es que son las primeras, aparece como trabajaban antes, de pie, la ley de la silla, primera legislación social protectora de la mujer, y ahí están ya sentaditas y todas ahí mirando, diciendo qué barbaridad, ¿a dónde vamos a llegar? Estos pobres, pues ahí están a la entrada de una mina, 1920, y ahí sin medios de protección ni nada. Ahí lo que estaba el reglamento de policía minera, que es del año 1897 y que ha estado durante muchísimo tiempo. Incluso se decía, yo por lo menos oía decir, no, la inspección no puede entrar precisamente en la mina porque eso es competencia del reglamento de seguridad minera. Lo mismo coincidiendo en la misma época que hemos visto la foto de los rascacielos americanos, pues mira que tenéis un cartel de 1930 o 40, 1930. Tú no puedes quedarte como yo si no tienes el cinturón de seguridad, y se ve ahí la araña. Claro, era lo que había en la época, las construcciones metálicas. Esto sí me gustaría, por lo menos, prestar un poquito, que me ha dicho que me queda ya, un poco, ¿no? Un poquito menos, yo te dije. Cuando entramos en Europa se plantea lo que os había comentado antes de la entrada de Sin Fronteras, de capitales, de personas, de mercancías, etcétera, y surge el artículo 100A y el artículo 118A. ¿Esto por qué? Porque había 150 millones de trabajadores, muchos accidentes, muchos muertos, muchos costes, etcétera, y Europa se plantea esto. Y este famoso triángulo, Juan Carlos, te lo encargo como deberes, a ver si tú eres capaz de encontrarlo, tú que eres investigador y tienes tiempo. Mi profesor de Seguridad e Higiene del año 1960, pues él me hablaba del triángulo del trabajo y decía que el trabajo se podía representar por un triángulo equilátero, donde en cada vértice se podían poner en cualquier lugar, no había un vértice preferente sobre otro, la productividad, la calidad y la seguridad.
Y yo lo cuento y lo vengo contando en la primera edición. Y cuando empiezo a buscar en Google el triángulo del trabajo, al final, ¿sabéis a dónde me conduce siempre? Pues me conduce siempre a mi libro. Es decir, que no encuentro quién es el que... Cierto es que mi profesor de seguridad e higiene, don Antonio Álvarez de Ardés, era un magnífico profesional, un magnífico médico de empresa que trabajaba en construcción aeronáutica, donde la influencia americana, pues efectivamente lo que él nos contaba, que nos hablaba de ergonomía, es lo que él veía que se hacía precisamente en construcciones aeronáuticas, y esto que nos contaba, pues evidentemente es lo que él veía que se hacía allí, aunque a nosotros en otros sitios nos parecía extraño. Recuerdo una vez cómo nos llevó a clase precisamente el habitáculo. En Sevilla se fabricaba un avión que era el Saeta, un avión pequeñito, no sé si era de prueba o qué, porque por ahí hay algunos modelos, y nos llevó el habitáculo muy pequeñito para hablarnos de ergonomía y decir cómo había que diseñar aquello pensando de que ese piloto pues estuviera ahí en ese habitáculo tan pequeñito de la forma más confortable posible. Estoy hablando de los años 60, y me hablaba de ergonomía, cuando algunos han descubierto la ergonomía pues hace relativamente poco tiempo. Ahí está, productividad, calidad, seguridad. Algún artículo, algún anuncio que encontré en una revista de los años 70 que decía la seguridad por la calidad. La calidad se vendió primero porque empezamos a valorar la calidad, aunque la seguridad es históricamente anterior, pero la calidad se vendió primero y entonces, bueno, si queremos fabricar con calidad, bueno, pues empecemos por la seguridad también de los trabajadores. Y aquí viene una famosa frase que yo la cito muchas veces y además se lo recuerdo a él, un amigo prevencionista chileno, Samuel Chávez, que escribió un libro que se llama Repensando la seguridad, muy curioso, y él habla de productividad, calidad y seguridad. Y dice que las tres cosas son igualmente importantes y que hay que tratarlas a la vez, simultáneamente. Y que por lo tanto no existe, pero que habría que inventar una palabra que se llamara procalcedad. ¿Y qué es procalcedad? Pues procalcedad es hacer productividad, calidad y seguridad a la vez. No pensar en voy a hacer seguridad o voy a hacer calidad, no, sino las tres cosas a la vez. Dice, esta palabra no existe, pero no estaría mal que existiera. Que al final, mira qué curioso, esto aparece en el libro Repensando la Seguridad del año 96, y la Estrategia Europea 2007-2012 decía precisamente mejorar la calidad y la productividad en el trabajo, estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, ¿qué vamos a hacer de seguridad y salud? Pues mira, no hagan ustedes nada. Dedíquense a fabricar mucho y a fabricar bien. Que si fabrican mucho y bien, eso supondrá que habrá que mejorar los procedimientos de trabajo, habrá que mejorar las máquinas, habrá que mejorar... Y entonces lo demás se dará por añadidura. Es decir, no hagamos más leyes sobre cómo mejorar la seguridad y la calidad. Produzcan ustedes mucho y bien. Y lo demás, pues evidentemente vendrá. Procalcedad, al fin de cuentas, es lo que es la prevención, es prever, ver anticipadamente, decir lo que va a ocurrir y como consecuencia, pues actuar, anticiparse a esto. Al final, lo que dice este compañero Samuel Chávez, este colega, el trabajo bien hecho siempre y a la primera, que es lo que él le llama procalcedad. Bueno, y aquí se han producido pues, los cambios que se han producido en los últimos tiempos, desplazamiento a las políticas del nivel de Estado al nivel de empresa, de acción social del Estado a los interlocutores sociales, ampliación de las tradicionales áreas de medicina y seguridad incorporando otros factores y todo con el objetivo de mejorar. Esta frase sacada de la portada de este libro, Repensando, dice, los tiempos actuales hacen necesario, esto está puesto en la portada, los tiempos actuales hacen necesario el replanteo de viejos paradigmas, mitos, ideas, esquemas mentales, juicios y prejuicios respecto de la seguridad, que pudieron haber tenido alguna validez en décadas pasadas, en otros escenarios, en otras realidades. Y él describe pues, la situación de Chile y cómo había ido cambiando y lo que él esperaba que alguna vez ocurriera, donde no hubiera que contar lo que hay que hacer, sino que el tema de la seguridad, esto que ha venido luego de la cultura de la prevención, que esto se hubiera adquirido desde niño y cuando uno saliera del colegio, de la calle, llegara a la empresa, etcétera, etcétera, pues estaría acostumbrado a hacer las cosas de una forma sola, que hacerla bien,
hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias que se pueden dar, la forma de evitar, de tal, y entonces no habrá que decir nada, sino que estará formando parte de la cultura de cada uno, como ha ido calando pues la cultura de la ecología o del medio ambiente, y poco más o menos pues esto ha ido entrando y lo estamos viendo como normal. A lo mejor esto pues llegará también. Voy a pasar esto, de donde viene la ley de prevención, la ley, la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, la ley de salud laboral ya, esto decía en un cartel del año 92, pero llegó en el 95, decía no podemos esperar, filosofía de la ley, paso, mirar si los principios de la acción preventiva dicen todo esto, evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se hayan podido evitar, adaptar trabajo a las personas, todo esto, ¿cómo se ve? Pues si no se tiene una formación técnica precisamente en estas cuestiones, técnicas no solamente de técnicas, sino de técnicos y además de formación en estas disciplinas de lo que es la seguridad, la higiene, etcétera. Bueno, pues empezaron a salir como churro legislación derivada de la ley, reglamento de servicio de prevención, señalización, lugares de trabajo, empezaron a bombardearnos hasta que hubo un momento que hubo que parar porque esto no había quien lo asimilara. Es que había veces que en el mismo, incluso en algún día salían hasta en el boletín hasta dos reglamentos, es que aquello ya no había forma de leer. Claro, es que España tenía muchos deberes pendientes, también hay que verdad, porque hasta que no se aprobó la ley no se podían aprobar todos los demás. Y claro, hay penalizaciones también al país. Y luego el tema de la seguridad industrial, que era un poco desconocida, la ley de industria, y que era también desconocida en gran medida para la inspección de trabajo. Y que desde que sale la ley de prevención de riesgos laborales y se aprueba, pues adquiere bastante más protagonismo precisamente la ley de industria. La prevención de riesgos laborales en la enseñanza universitaria, pues ya lo voy a pasar. Si acaso voy a decir una cosita. Aquí no se le había preguntado antes a Juan Carlos la titulación de los que estáis, pero es igual, me imagino que hay de todo, porque siempre hay de todo. Este es un tema multidisciplinar y aquí tendría cabida pues todo el mundo. Las cosas han cambiado, evidentemente. Yo recuerdo los primeros cursos cuando me aparecieron, no sé si aquí habrá alguno de relaciones laborales, me imagino que sí. ¿Habrá alguien de relaciones laborales? ¿No? ¿No hay ninguno? Bueno, pues yo en el primer curso del año 80 y tanto, pues me aparecieron 3 alumnos que eran graduados social. Y yo les dije, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, es que nosotros también tenemos una asignatura de seguridad y higiene, este es nuestro tema. Entonces, desde entonces comprendo que efectivamente he comprendido que tal. Por el mismo argumento, el profesor que daba seguridad y higiene en relaciones laborales, pues era de derecho. Mientras el que lo daba en una escuela de ingeniería, pues era un técnico, era un ingeniero. Claro, es que depende del punto de vista. Bueno, esto voy a pasar aquí, voy a pasar, y como Juan Carlos ya me ha dicho que voy a decir solamente aquí alguna cosita. Bueno, del tema de intentar arreglar de esto llevamos mucho tiempo. Juan Carlos lo sabe, él lleva menos tiempo que yo llevo más en esto y ya empieza uno a estar cansado. Esto debería de haber sido ya una titulación de grado, estoy totalmente convencido. Y lo que ocurre es que aquí ha habido muchas interferencias a nivel de, bueno, y desde que están las comunidades autónomas pues todavía más, está el tema de sindical, está el tema de las universidades también con su autonomía. Entonces llegar a un acuerdo aquí la verdad es que es bastante complicado. Hubo un decreto, un proyecto de decreto del 2010 que intentaba decir algo por parte de las universidades, pero de todas formas lo dejó también en el aire, que las universidades podían formar grado, máster o doctorado en prevención de riesgos laborales. Para eso no hacía falta decir nada, pero lo importante es que tenía que establecer una orden de requisitos y seguimos sin orden de requisitos. Mientras no haya orden de requisitos, la profesión esta será regulada, pero a media.
Ahí tenéis las profesiones reguladas ya. Eso es, a media, regulada a media. Reguladas a media. Reguladas a media, porque ahí está el decreto. Tiene 10 minutos, 10. Tiene 10. Vale. He puesto ahí una cosa curiosa, porque yo no recuerdo, Juan Carlos, si tú estuviste en aquella reunión, sí, que era la universidad y el máster universitario. Lo he puesto ahí, se celebró el 19, se fue en Barcelona, el 19 y el 20 de noviembre del 2008. Y estando allí precisamente, en el BOE del 20 de noviembre, estando allí, y estaban todos los directores de los másteres de las universidades españolas, pero además había gente, porque estaba el director del Instituto de Barcelona, es decir, que había gente que lo tenía. Y universidades también que no eran de prevención, sino de... Yo no sé si en esta vez no fue en otra. En la siguiente fue donde ya estuvo el de la Cruz y todo esto. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que nadie sabía nada y alguien había colado de alguna forma, porque nadie tenía esa información, y ya es raro porque entre 40 o 50 personas que supuestamente todos estaban metidos en ese mundillo, que nadie supiera que en el boletín del mismo día que estábamos reunidos se había publicado que en el decreto de profesiones reguladas se había incluido 2 profesiones nuevas reguladas, el técnico de prevención nivel superior y el técnico superior de prevención de riesgos profesionales. Uno es de nivel intermedio y el otro es el técnico de prevención nivel superior, que es precisamente este. Y el legislador en este de profesiones reguladas le llamó técnico de prevención, entre paréntesis, nivel superior. Y nos enteramos allí con nuestra sorpresa. Yo no sé si hicimos algún escrito de protesta, yo creo que sí, me imagino que sí. Bueno, ahí tenéis donde están los diferentes grupos. El técnico de nivel intermedio de FP estaría en el nivel 3, el técnico de prevención nivel superior estaría en el 4 y luego en el nivel 5, que es donde están los másteres. Es decir, que en realidad nosotros deberíamos de estar en el nivel 4, que es donde están las ingenierías técnicas, diplomados en relaciones laborales. Estamos hablando de las titulaciones de la época, Ahora todos son grados. Hay lo que hace falta para cada nivel y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues los arquitectos, tal, eso es máster, está claro. Las ingenierías técnicas, ahí está metido el técnico de prevención nivel superior, debería de estar ahí. Y luego la FP, pues donde está el técnico superior de prevención. Y aquí esto te lo saqué del cuestionario que hiciste en la cátedra. ¿Qué opinan los usuarios de la cátedra de prevención y responsabilidad social corporativa? Pues mirar, el 62,7% pensó que tenía que ser un grado y el 30 y tanto % pensó que tenía que ser un máster. Los dos pensamos que tenía que ser un grado. Que los dos pensamos que tenía que ser un grado. Sí. Y seguimos pensando. Bueno, esto lo que está puesto ahí, bueno, para que veáis que durante todo este tiempo llevo contando la película, y adaptándome a lo que aparecía. Pues ahí aparece pues un montón de trabajos presentados en congresos tal, sobre enseñanza universitaria, sobre específicos sobre la ingeniería, sobre específicos de enseñanza de posgrado, más sobre enseñanza de posgrado. Es decir, que yo estoy harto de escribir y de hablar y de contar, pero luego la verdad que sigue uno estando en los sitios. Y bueno, y seguiría hablando un poco de la bibliografía, pero la bibliografía lo único que voy a decir que empecé en el año 81 y que esto fue posible por la información que yo tenía también del instituto, mi información de técnico del instituto, para los alumnos de mi centro de ingeniería técnica. Como apunte, yo he organizado también una jornada. Empieza cuando sale la ley, le cambio el nombre, se llamaba Seguridad e Higiene, los apuntes, que empezó con un libro, luego hubo 2 tomos y luego ya se editó como Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del 96. Luego aparece marco normativo, fue tal, lo que fue ocurriendo, y me parece a mí que lo voy a ir dejando. Que la portada mítica. ¿Cuál es? Esta. Ya no recuerdo si era azul, ¿no? Esa era la primera, roja. Esta es la portada con la que salieron todos los... No, yo que tengo el azul. O sea, pues entonces tú no tienes... No tengo la primera. Tú no tienes el bueno. No tengo la primera. Es que ese ya es... Sí, pero ese tiene su historia, porque es que resulta de que cuando di aquella conferencia para los empresarios en la SEA en Cartuja,
pues resulta que hubo una empresa, ADECO, una empresa de trabajo temporal o de algo así, pues que patrocinó comprar 200 libros y a todos los que salieron de allí salían con su libro rojo debajo del brazo. Y uno contento de ver que... Rojo es que no es buen color para sangre, por eso lo digo, vamos. Nosotros no lo ponemos en ningún cartel de la cosa. Y ahí es bueno cómo han ido surgiendo, cómo se han ido adaptando. El azul ha tenido muchos años, ¿no? Muchas ediciones están en azul. Sí, pero cambiándole, las portadas nunca son las mismas, varían un poquito. Y ahí, hasta llegar a la hotel, y ahí es el numerito de más de 50.000 libros vendidos, que no son pocos. Haz las cuentas. Que no son pocos. 50 Y bueno, y ahí está, luego adaptado para América Latina. Aquí sí me resulta, son las 4 ediciones que han salido para América Latina. El primero se llamaba Seguridad y Higiene del Trabajo, Seguridad y Higiene del Trabajo, Seguridad y Higiene del Trabajo, y ya le cambié el nombre y ahora se llama Seguridad y Salud en el Trabajo en esta última edición. Lógicamente me busqué a alguien de allí, del Instituto Politécnico Nacional de México, que de alguna forma lo americanizara o lo mexicanizara, etc. Y bueno, ahí esta transparencia la he puesto para hacer propaganda de otro libro, Juan Carlos, La seguridad industrial. ¿Os suena de que os he dicho en algún momento Simon y Grimaldi como uno de los padres de la escuela americana? Pues ahí tenéis, ellos hicieron este libro en 1956, la primera edición en inglés, se edita por primera vez por Alfa Omega, que fue también quien publicó el mío de Seguridad y Higiene en el Trabajo, en el año 96, que es la primera edición española, traducción en español, traducción de la edición original americana. Y yo cuando lo veo con la bibliografía de muchas universidades y veo los dos, pues la verdad que me gusta. Porque que están los primeros, los inventores de la película, ¿no? Ahora yo no sé cuánta edición está. Yo tengo la edición siguiente, salió la del 96 y tengo la segunda, que es del 90 no sé, uno es del 91 y otro del 96, 2 ediciones hay. Luego salió el cuestionario y eso es cuando lo presenté en el 2012, pues los mismos libros pues los presenté en el Congreso de Bilbao como herramientas para la docencia en prevención. Y yo por mí es que... ¿Preguntas? Tengo una pregunta por internet, creo, ¿no? Juan Carlos, yo sí. debemos ir, vamos, te quedan 2 o 3 minutos, pero a ver si... Venga, si hay preguntas, lo que yo prefiero. ¿Tenemos una pregunta? Bueno, me he comido bastante más de la mitad. No, pero es que has tirado 15 minutos presentándote al principio. Si hubiera entrado en materia... Bueno, por internet, Alejandro Hurtado pregunta que, bueno, él es bombero, ¿vale? Y entonces él pregunta que cómo se puede afrontar la prevención de riesgos laborales en los servicios de bomberos. Y nos dice, tenemos que tener en cuenta que en innumerables ocasiones no se puede aplicar y si se deja actuar hay consecuencias sobre la vida de las personas. Bien. Pues mire, yo le voy a preguntar, le voy a contestar. Eso, de forma breve. Le voy a contestar de una forma muy breve. Resulta que cuando sale la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el reglamento de los servicios de prevención, no sé si en la ley ya aparecía lo que había que hacer la evaluación de riesgos, pero como nadie sabía lo que era, pues evidentemente la gente dijeron, bueno, hasta que no me cuenten en qué consiste, pues yo no tengo que hacer nada. Sale luego el reglamento de los servicios de prevención, que tampoco aportó alguien creía que iba a hacer una chuleta, y aquello no era chuleta, no era una chuleta. Resulta que me llaman, y iba a ser aplicable a los bomberos y a cualquier otro sector. Me llaman entonces a través de la Confederación de Empresarios de Sevilla para que vaya a darle una conferencia y a tranquilizar a la federación o la agrupación de fabricantes de polvorones de cepa. Y allá que me planto allí a hablar a los fabricantes de cepa que estaban muy preocupados con que tenían que hacer la evaluación de riesgo y no sabían qué es lo que era. Entonces yo le dije, pues es muy sencillo. Ustedes tienen experiencia. Ustedes conocen precisamente cómo se fabrican y las máquinas que tienen. Ustedes conocen las máquinas vuestras y las máquinas del vecino. Ustedes conocen los accidentes que habéis tenido en vuestra empresa
y los accidentes que han ocurrido en la empresa del vecino. Pues todo esto ustedes se reúnen, se dedican a pensar, a razonar sobre esto y ya está, y ustedes saben más que nadie. Es decir, ¿qué le va a decir a alguien que venga de fuera a cómo tienen que arreglar y cómo solucionar los problemas que tienen ustedes de un sector donde ustedes saben precisamente más que nadie? Pues hagan ustedes una apuesta en común y saquen conclusiones. Pues igual sería aplicable a los bomberos, que ellos contacten y que ellos se pongan de acuerdo y que se transmitan las experiencias de uno a otro y seguro que efectivamente encuentran las soluciones mejor que nadie. Yo creo que ya casi se entiende la siguiente pregunta, porque Chio Marcona, a colación de la pregunta de Alejandro, y ha preguntado, y además, y la prevención de riesgos laborales en los servicios penitenciarios, ¿cómo la podemos llevar a cabo? Pues efectivamente, pues le digo exactamente lo mismo, que más vale o más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena, ¿no? Pues eso sería aplicable precisamente a cualquier sector específico, vamos. ¿Qué es lo que le puede suministrar un técnico en prevención que conozca de todo esto? Pues lo que le tiene que dar es simplemente herramientas, pero ellos serán los que tendrán que ponerse de acuerdo e intentar solucionar los problemas, que ellos son los que precisamente los conocen. Y en un sector como este, que es bastante problemático. Eso no es cuestión de que vaya a un servicio de prevención y le asesore. Tendrá que ser servicios de prevención que tengan ellos y que tendrán que establecer reuniones periódicas con los diferentes centros penitenciarios, como puede ocurrir precisamente con los establecimientos militares o como puede ocurrir con otros sectores singulares, sin ir a la administración, aunque este también tiene sus problemas. Hay más, creo que a nada. Bueno, señor María Dolores, desde Granada, y es una profesora de Granada, María Dolores Aire, y nada, te felicito por la conferencia. Esa pregunta sí que me ha gustado. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. María, hay dicho que el Plan Nacional de Formación, que creo que era de 2010, se actualice o salga un segundo. El Plan Nacional de Formación de Innovación de Lengua que hay en España. Entonces, creo yo que hace falta. Pues le voy a decir la verdad. Yo estoy un poco desligado de los últimos acontecimientos. Por aquello de que mi situación pues me permite estar centrado en otras cosas, pero no estar al día, porque me gustaría, pero bueno, también tiene uno su familia y su tal, y bueno, tengo ya mis 72 años, que alguna vez le tocará también, y que ven que sigo en el mismo plan que seguía antes, y las cosas tienen su límite, y entonces no estoy al día de las cosas que van ocurriendo. Incluso ¿te refieres a un plan de la administración? No, el plan nacional de formación que estableció una propuesta en cuanto a que las universidades impartirán y no acreditarán como se quedó al final, no, que la actual ley. A través de la Comisión Nacional. ¿Tú te refieres? El plan nacional de formación en prevención laboral. Pero se metía con la formación profesional y todo esto, ¿no? Pues también hablaba de Sí, surgió de la comisión. Bueno, lo de la formación profesional, eso estaba claro. Sí, yo creo que se refiere. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que lo que queda es. Bueno, pues yo simplemente, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Que habéis estado fenomenal, no lo que vemos en algún otro sitio. Todo perfecto, y a mi amigo Juan Carlos decirme que me tiene a tu disposición para cuando quieras. A ti que vengas y que estés con nosotros, que vuelvo. Muchísimas gracias.